¿Cómo andan? Bueno, ya falta poco. Es la Hola, anteúltima. buenas tardes. Hola Gabriel, ¿cómo va? Es el anteúltimo encuentro. Ya el próximo lo vamos a tener con la consigna del trabajo integrador número 3. Así que, bueno, ya casi estamos. Es el último envión. La verdad que estamos contentos con los trabajos que venimos recibiendo. Sabemos que es un momento súper complicado y difícil, que ha sido un año durísimo y que están muy cansados. Así que bueno, cuenten con nuestra comprensión sobre ese aspecto para hacer este cierre. Es decir, cuando tengan necesidades de más plazos, bueno, o sumar clases de consulta o algo por el estilo, avísenlo, así lo coordinamos. Bueno, no, Damián dice que no tiene un problema con la carpeta de Drive. Bueno, si quieren, quienes tengan inconvenientes de este tipo, por favor anótenlo y anoten en qué comisión están para que lo sistematicemos y lo pasemos. El resto entregó sin problemas, bien entiendo las devoluciones, está todo ok. Joya. Bueno, entramos en la, no sé si quieren, arrancamos con alguna pregunta que tengan particular, algo que tengan alguna inquietud, si vieron los materiales o bueno, o cómo viene la mano en esta última parte. Bueno, vayan, cualquier cosa, actívense el micrófono, interrumpan o escriban en el chat. Bien, bueno, ahora veo. Bueno, después retomo lo del chat, dejen ahí anotado sobre el tema de las entregas y las entregas, básicamente. Bueno, esta es la última parte de la materia. Ustedes vieron que nosotros tenemos una propuesta dividida en estos 3 bloques, que son los que se unifican con el trabajo integrador, y en esta ocasión les proponemos trabajar desde esta pauta para pensar la cultura, que es la perspectiva de género, y particularmente las masculinidades, ¿sí? Digamos, como venimos trabajando a lo largo de todos estos encuentros, venimos problematizando el devenir de los estudios de los estudios sociales del deporte, es decir, cuál fue ese camino, y llegamos hasta los estudios culturales en el segundo bloque, ¿sí? A pensar toda esta perspectiva cultural que se abre al momento de pensar en una forma diferente de aproximarse al deporte. Y ahí, digamos, van a ver y vieron con claridad la diferencia que existía entre la postura de Sebrelli, que se jactaba de no haber ido nunca a un estadio, para justamente tener una posición muy, muy clara y muy contundente con respecto a cómo pensaba el deporte, esta idea del deporte como una herramienta de dominación y nada más, a la diversidad que amplía la perspectiva cultural, y cuando leen el texto de José Garriga Zucal se encuentran con la experiencia de un antropólogo que convive y que vive con una hinchada, con 2 hinchadas en realidad, durante 10 años, y durante todo ese tiempo se ocupa de mantener una escucha atenta, ¿sí? Digo, intenta captar y comprender ese universo cultural, ¿sí? Esa es la gran transformación que significa ese pasaje de una perspectiva de la dominación a una perspectiva cultural de comprender el fenómeno deportivo. Entonces, digamos, en esta ocasión comenzamos, o en esta última parte de la materia, lo que comenzamos a ver es específicamente un desarrollo sobre cómo se puede plantear una perspectiva de producción periodística desde una perspectiva, una forma de producción periodística desde una perspectiva de género, y una perspectiva que permita problematizar, como decíamos, las masculinidades, ¿sí? Este año nosotros comenzamos el año pensando en que el tema del año iba a ser, el tema del año en la materia iba a ser el asesinato de Fernando Báez Sosa, ¿sí? Ese hecho que ocurrió en Villa Gesell en febrero de este año, digamos,
tuvo un impacto impresionante en la sociedad y, bueno, puso en discusión toda una cuestión de este mundo, este universo rugby, que de hecho, bueno, justo tiene relación con el texto que les propusimos hoy, que es un texto que muestra justamente toda esa conjunción que les relataba con respecto al caso de José Garriga, en el caso de Juan Brands. Realizó un trabajo de campo con estos grupos de rugbyers, y a partir de esa relación que fue estableciendo, fue haciendo un relevamiento para caracterizar a ese mundo. Bueno, claramente la noticia no fue el asesinato de Fernando Báez Sosa, sino que es la pandemia, el impacto que tiene, pero parece que es necesario, digamos, seguir trabajando en pensar también, bueno, por qué tuvo el impacto y la relevancia que tuvo el asesinato de Fernando Báez Sosa, y cómo ahí ustedes pueden encontrar atravesamientos con respecto a los conceptos que les propusimos al comienzo con el glosario, como por ejemplo el atravesamiento con la perspectiva de clase, ¿sí? Si están viendo, vieron la serie de María Marta García Belsunce, Carmel, se la recomiendo mucho, es muy atrapante, pero digamos, ahí ven cómo podemos pensar hay un atravesamiento entre clase y medios de comunicación, que es algo que aparece también en el caso de Fernando, ¿sí? El asesinato de Fernando Báez Sosa es un asesinato entre muchos que ocurren, bueno, y digamos que también podemos pensar como el producto del sistema patriarcal que vivimos. Pero este asesinato se visibilizó y se generó, se volvió, tuvo un impacto que tuvo, debido a que fue filmado. Entonces ahí empezamos a ver cómo aparece el atravesamiento de esto que estudia o que analiza el campo de estudio de la comunicación sobre la pregunta por los efectos de la comunicación, ¿sí? Ustedes tuvieron materias referidas a la teoría de la comunicación y, digamos, una de las perspectivas principales de la teoría de la comunicación es pensar qué efectos tienen los medios de comunicación en las sociedades. Y bueno, nuestras sociedades están totalmente mediatizadas, atravesadas por la lógica del espectáculo. Y ese video se volvió viral y bueno, hizo que aparezca a la luz, digamos, este primer elemento que podemos pensar, que es lo mediático, y hay un segundo elemento que me parece que es importante, que es el de la clase. Por eso también mencionaba el caso del Carmel, ¿sí? Digamos, como también la idea de la pertenencia de clase atravesada por la lógica de los medios. Bueno, son condimentos o son elementos que se ponen de manifiesto. Pero, digamos, el tema es cómo esto se aborda, ¿sí? Digamos, cuál es el rol del periodismo deportivo ante un hecho. Digamos, el asesinato de Fernando es un hecho. Bueno, ¿qué tipo de trabajo hace el periodista o la periodista ante ese hecho? Y de alguna manera eso es lo que queremos tratar de proponerles en este espacio, ¿sí? Digamos, cómo incorporamos estas perspectivas de las ciencias sociales a pensar digamos, la producción periodística, justamente. Bueno, se me hizo larguísima, no sé si era la onda esto, pero bueno, digamos, me parece que es un tema porque, digamos, bueno, nada, porque no tenemos muchos espacios de intercambio y a mí me pasa esto, digamos, que grabamos las clases y demás y ustedes interactúan a través de ese medio, pero bueno, a veces es necesario poder tener algún tipo de actualización acá, así que si tienen alguna pregunta o alguna consideración también, para algún comentario sobre esto. Y nada, me gustaría también escuchar cómo vienen con la materia, qué comentarios tienen, qué aportes. Hola. Sí, hola. No, yo solo quería hablar de algo que dijiste de la serie de María Marta con respecto a lo de la clase, es que no sé si es una diferencia, pero lo de los Ruggers se filmó, ¿no? Sabíamos que eran ellos y capaz no fue terrible, pero capaz no sé si llamó tanto la atención de que un grupo de Ruggers hayan atacado a un chico, y lo de María Marta, que en la serie está, que lo dice creo que Claudia Piñeiro, es que no hubo video, pero todas los medios de comunicación
como que lo que dice Clara Pineda es, pasó esto en un lugar donde no hay nunca un asesinato, supuestamente, ¿no? Como que lo común es que pase en otro lado, ¿no? En un barrio cerrado. Claro. Eso es lo que quería recalcar de esto. Sí. De que la 2 está la cuestión de clase, pero se juzgó, se llamó la atención lo de María Marta, el asesinato, porque pasó esto en un barrio cerrado, en una familia rica que supuestamente no pasa. Sí, totalmente. Digo, de hecho, también fue una asociación que pensé en este momento, no la tenía planificada y digo, tampoco fue planteada con claridad, porque bueno, digo, me parece que es algo para seguir pensando y trabajando, y además, bueno, porque me tiene atrapado la serie, o digamos, todo lo que abre, pero sí pensaba como en estos dos elementos. Digo, esto que vos mencionaste es importante, porque justamente, digamos, lo que da la condición de los medios no es esto, que exista la afirmación del hecho, pero sí el rol que tienen los medios sobre la cobertura, sobre la recuperación de los testimonios, la relación que establece la familia con los medios, ¿sí? Digamos, esa escena donde Horacio García Belsunce va y muestra el identikit en la mesa de Mirta Legrand, bueno, no cualquiera tiene acceso a ese lugar, y al mismo tiempo, bueno, digamos, como la cuestión está del morbo y la utilización de los medios sobre el caso, pero sí me parece que ahí, como hay, podríamos decir, tres elementos fundamentales de la sociedad que se están jugando. Por un lado, los medios de comunicación, si quiere, digamos, no pondría uno delante de otro, sino como todos en línea, pero los medios de comunicación, la clase social y el patriarcado, ¿sí? Digamos, como todos estos elementos aparecen ahí. Y bueno, también digamos, está planteado así como para disparar un poco este intercambio de que pensemos cuántos abordajes posibles también hay sobre el deporte. Me parece que tiene que ver con eso esto, digamos, digamos, cuando ocurre una investigación, digamos, hay una elaboración de una pregunta, ¿sí? Estos investigadores que ustedes leen elaboraron una pregunta, se preguntaron, bueno, ¿cómo puedo pensar las clases altas? Bueno, ¿dónde están las clases altas? ¿Están en el rugby? Bueno, digamos, después hay una caracterización, digamos, no podemos englobar a todos en esa idea de clase alta, pero poder mirar al rugby permite mirar la clase alta, ¿sí? Digamos, ese es un poco el juego. Sí, Nico. ¿Alguna? No, dale. No, quería hacer un mínimo aporte. Ya que estamos con lo de García Belsunce, que me parece, la serie, yo ya la terminé, me pareció buena y aclara algunos, no sé si aclara, pero aquellos que lo vivimos, digamos, en vivo, digamos, el suceso quiero destacar, por ejemplo, que hay una cierta o una gran inmunidad, demuestra un montón de cosas que tiene a favor la clase alta, esas clases de elites favorecidas de alguna manera, y mostrando de alguna manera esas falencias, esas situaciones de comodidad a la que uno puede, de alguna manera, que alguno puede visualizar con respecto a la naturalidad que le imponen los protagonistas a la causa. Es decir, en el mismo audiovisual, digamos, cómo con total naturalidad y mucho descanso, digamos, ellos pueden de alguna manera hacer descripciones, etcétera, etcétera. Y yo me quedo con una frase de Piñeiro cuando dice, en ese lugar cerrado no cabe otra que sea lo que estaba cerrado, o los protagonistas sean los que estaban en ese lugar cerrado. Digamos, como ella, que es una tipa especialista en ese tipo de escrituras y esos relatos que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con lo policial, porque ella escribió La vida de los jueves, digamos, y contaba justamente los sucesos dentro de un country. Ya ese fue un cuento, o fue un relato, pero esto es verdad, esto pasó de alguna manera. Entonces, está bastante delineado con aquello,
y digamos, como para cerrar, es tantas cuestiones que uno puede haber observado de tantas anormalidades en la causa que vos decís, ¿cómo puede ser de alguna forma? Y que todo se le perdone, aún pareciendo como pavada, lo del pituto y un montón de otras cosas que vos decís, no Sí, se sí, dieron cuenta de los 6 balazos, ¿verdad? sí, Es sí, decir, claro. eso te lo deja como dato, como para data o información, como para poder armar una película ya, no un Sí, audiovisual, sí, es de sí, película. totalmente, de película. Pero fíjense que hay un elemento también ahí digamos, también se plantea mucho en las ciencias sociales con respecto a la posibilidad del acceso que permiten las clases o no. Y por eso también una de las cuestiones que siempre se plantean es, digamos, hay muchos estudios sobre la pobreza, las ciencias sociales estudian mucho sobre la pobreza porque es más fácil acceder a los sectores populares, porque o son más cercanos o también, digamos, están más abiertos. Los sectores de poder están totalmente cerrados, digamos, digamos, cerrados por sus relaciones, cerrados, bueno, el caso de los countries también, digamos, es algo que se ha naturalizado, pero realmente, digamos, la existencia de estos barrios cerrados, con su propia seguridad, como ese funcionamiento de gueto, de las clases altas, en torno al discurso de la inseguridad, digamos, fíjense cómo aparecen ahí elementos que cruzan, digamos, como las perspectivas de análisis, nuestras categorías de análisis con la dimensión contextual, ¿sí? Digamos, bueno, cómo es esa historia que se desarrolla. Eh, pero bueno, digamos, ¿qué tiene que ver el deporte en todo esto? ¿Cómo aparece ahí el deporte, ¿no? Lo pienso como pregunta. No sé si alguien quería intervenir, Nicolás. Profe, sí. No, yo quería decir con esto que decías respecto a los medios, yo vi el documental este de María Marta, está bueno, pues son 4 capítulos y nada, te lo ves rápido. Y nada, como que en un momento la familia de María Marta, como que en un momento se victimizan diciendo como que los medios usaron mucho todo este tema para vender, que por un lado es cierto, porque la realidad es que durante años se habló del caso y vendían diarios y televisión y demás. Pero por otro lado, ellos, como decís vos, también utilizaron a los medios para poder dar su versión. Iban al living de Susana Jiménez y se sentaban ahí y es verdad que eran como protagonistas y por ahí alguien de clase popular no puede acceder fácilmente al living de Susana Jiménez a contar su historia de un crimen o hablar de su inocencia utilizando los medios. Entonces hay como un doble juego, porque ellos acusan a los medios de haberlos utilizado, pero también ellos utilizaron a los medios y está buena esa relación. Y pensaba, digamos, con lo que decías vos, ¿cuál sería el abordaje que, con respecto a lo de Fernando Báez Sosa, debería darle el periodismo o el periodismo deportivo al tema? Porque también tiene que ver con las clases sociales, porque el chico asesinado era un chico también por ahí de clase más baja o popular, y los que lo asesinaron eran por ahí de clase alta, rugbyers y demás. Entonces hay un tema de clases sociales, pero no sé cuál sería el abordaje que se le podría dar desde el periodismo o desde el periodismo deportivo. Bueno, me parece que tiene que ver con problematizar estas cuestiones, es decir, bueno, ¿cómo se explica ese comportamiento? ¿Por qué un grupo de rugbyers mata a un pibe morocho de clases bajas? ¿Por qué ocurre? Bueno, hay que dar una explicación, porque digamos, en muchos casos se acude a, bueno, digamos, no sé, digamos, la intervención de Bullrich diciendo, no, pero con la Taser vos al rugbyer, que es un oso, lo bajás, digamos, como ese tipo de reflexiones o de respuestas que se dan como desde la dirigencia política en muchos casos, justamente lo que hace es animalizar, es decir, no pone en contexto, no explica que eso es una acción racional, digo, cuando lo pone en el plano de la irracionalidad, bueno, justamente hay factores de la justicia que establecen como inimputable cuando te salís de la irracionalidad, ¿sí? Esta idea de la moción de violencia y demás. Bueno, cuando se lleva hacia ese plano de la animalidad, justamente lo que se está haciendo es naturalizando ese tipo de comportamientos. Entonces yo creo que digamos, hay claves ahí de acceso a pensarlo, y es, en principio, estar incómodos con respecto al tratamiento que generalmente se da, ¿sí? Me parece que ahí ya hay que arrancar por la duda. Se está reproduciendo esta idea de que, bueno, de que son violentos porque son violentos y demás. Bueno, no es, digamos, las personas que son violentas las 24 horas del día
generalmente terminan institucionalizadas. Digamos, si vos tenés un comportamiento violento en la cancha, o tenés un comportamiento violento en el boliche, o, digamos, en otro ámbito, bueno, no es que sos violento todo el tiempo, sino que hay condiciones que habilitan esa violencia. Digamos, bueno, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cómo se han dado? Bueno, ahí aparecen estos elementos, ¿sí? La impunidad que te otorga el poder o que te otorga la pertenencia de clase, la idea de superioridad, es decir, esta idea de que yo soy blanco, soy heterosexual y tengo potestad sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de los pobres, sobre los cuerpos, digamos, esta idea de, bueno, tengo ese margen, ¿sí? Y ese margen que, como bien decían ustedes, ¿sí? Digamos, como esto aparece, bueno, la familia se victimiza, pero al mismo tiempo utiliza los medios y demás. Bueno, eso también es importante para poder pensar como la idea de que los medios están en el centro. No es que son una parte o la otra, están en el centro, entran y salen, pero digamos, la familia acude a los medios y mediatiza también la situación, porque con eso, sabía que con eso tenía un factor de presión sobre la justicia. Y eso es lo que se enuncia Zaffaroni, que también es alguien muy perseguido, pero digamos, se ha construido un sentido común en contra de Zaffaroni, como si fuese alguien que libera detenidos, y Zaffaroni es un pensador del derecho penal reconocido internacionalmente, que es impresionante, pero bueno, Zaffaroni lo que dice es, bueno, la criminología mediática, esta idea de que los medios actúan sobre las sentencias, ¿sí? Muchas veces esta idea de que la justicia actúa independiente, no, la verdad es que, digamos, nadie es independiente en una sociedad, digamos, está atravesado por esos flujos de sentido, y cuando los medios de comunicación ponen sobre el tapete y fogonean una causa, como es en este caso, con cosas impresionantes, como esa versión de que María Marta era hermana de Carrascosa, digamos, como cosas de lo más extrañas, pero que justamente lo que hacen es desinformar, ¿sí? Digamos, cuando se apela a ese tipo de evasivas, lo que se está haciendo es actuar para desinformar, y bueno, justamente lo que prima es el mercado, ¿sí? Digamos, o sea, tiene que vender la historia. Entonces, bueno, ya no importa mucho el periodismo, no importa mucho la verdad, ¿sí? Dame algo que venda. Y yo creo que se puede construir algo que venda sin caer en esos lugares, ¿sí? Se puede construir un periodismo serio, se puede construir un periodismo que cuente otra cosa, que diga otra cosa, ¿no? Porque también me parece que en ese caso hay que pensar, digamos, esto en la construcción de los públicos, en la construcción de sus propios públicos. Nosotros, la próxima clase, les vamos a compartir un video de una entrevista que tuvimos con Alejandro Wall, que plantea cosas muy piolas en el sentido de decir, bueno, ¿para qué me sirven las ciencias sociales a mí? Y lo que dice es, bueno, las ciencias sociales me sirven para poner en duda lo que me parece siempre como una certeza, ¿sí? Digamos, como eso que siempre yo estoy seguro de que, bueno, los rugbyers son violentos porque practican un deporte que tiene contacto físico, bueno, está bien, pero bueno, problematicemos eso, digamos, problematicémoslo porque, digamos, yo en este sentido, y voy cerrando para que puedan hacer alguna otra pregunta, pero me parece que es importante recuperar la idea de el periodista, la periodista, como intelectual, ¿sí? Esta idea de que los periodistas tienen un sentido de la incomodidad. Todo el tiempo tenés que estar incómodo, incómoda con lo que pasa, porque eso tiene que ver con la curiosidad también. Uno intenta saber, intenta dar una respuesta sobre lo que está pasando. Yo creo que hay mucho de esta lógica espectacularizante que hace que todo medio se pasteurice, ¿sí? Digamos, como que hay una dinámica, hay una lógica, y bueno, digamos, hay que vender y tenemos que acudir siempre a los mismos formatos. Y eso yo creo que es un problema porque, digamos, si es así, si se anula la diversidad, digamos, en épocas de medios masivos, digamos, se anula la posibilidad laboral. Es decir, uno no puede, como si con uno alcanza, ya está. Por eso me parece que justamente es esto, es diversificar, encontrar otros enfoques, otras miradas, otros aportes, digamos, como sumar elementos. Lo de Belsunce también es impactante por los testimonios que tiene, ¿sí? Porque recuperan, digamos, recuperar testimonios, digamos, la idea de que comunicación es diálogo, ¿sí? Esto que les decía, escuchar, digamos, lo que hace José Garriga Zucal, va y escucha, participa, socializa además, y escucha e intenta dar respuestas desde ahí.
Me parece que va por ahí, ¿sí? Poder escuchar y armar cosas alternativas. Que, digamos, Yo pensaba, perdón, profe, no vi la serie de María Marta. pero te estamos convocando. Pensaba desde el principio con este tema del asesinato por parte de este grupo de rugby de Fernando, pensaba en esos dos chicos que formaban parte de este grupo de asesinos, que hoy supuestamente no están siendo juzgados porque la justicia dice no hicieron nada. Sí, pero no hicieron nada, pero estaban ahí. Y son chicos de 20 años que si bien no hicieron nada, ponele, tampoco ninguno dijo lo que pasó, ninguno abrió la boca. Claro. Y es un grupo de 10 pibes de 20 años que están con un concepto cerrado de clase, de grupo, de lo que sea, encubriendo un crimen. O sea, Sí. Bueno, eso es lo que habla el texto de Juan Brands que subieron, de que él empieza diciendo soy un puto, porque sale de toda la idea esta de masculinidad del círculo rugby, de que si vos no haces no sé la palabra ahora, pero si vos no vas en contra de lo que dicen o de las acciones, las prácticas de este grupo, absolutamente sos el otro, o sea, estás del otro lado y terminás siendo un puto o un cagón o lo que sea, y eso es lo que decís, vale, te hace cómplice, quieras o no, porque por algo, puede ser que no lo hagas porque estás de acuerdo o porque te dé miedo, porque pasa que te da miedo y después ser abusado digo, no sexualmente, digo, de ser acosado por un grupo por tus propios compañeros. Me parece que también hay algo más, de que sos cómplice también por no vencer un miedo, también, ¿no? Y lo que iba con quería decir algo de lo de Fernández, de lo del asesinato, que Nico dijo del tema este de que asesinaron a lo que sería, yo leí el libro de Juan Brands, y Juan Brands habla del tema este de que es la negritud, o sea, ellos todo el tiempo, obvio que está la clase, y que es un claro ejemplo de que no es que mataron a alguien de su entorno, de su clase social. Mataron a alguien que supuestamente también le decían, no sé, decían que nunca lo mataban, le decían cosas. Es un claro ejemplo de esto, del odio de clase, y que también está la palabra esta de que para ellos está bien lo que están haciendo. O sea, si no lo hacen, si no hacen esto de pegar a alguien que creen que es inferior, no son parte del grupo, de ese grupo, que es la palabra esta que está legitimizado, lo que dice en el texto. Bueno, eso quería decir, nada más. Genial. Bueno, pero fíjate cómo esa descripción que haces también, digamos, es muy parecida a lo que observa Garriga Zucal con la teoría del aguante, ¿sí? Digamos, la idea de que para acumular aguante tengo que, pelearme, tengo que tener esas marcas, la violencia es constitutiva de la pertenencia, ¿sí? Digamos, la violencia forma parte de la cultura. Y eso es uno de los puntos más importantes para pensar esto, porque siempre se ha planteado, no sé, ¿vos querías decir algo? No. Sí, que me parece que el mundo, creo que es por el tema de clase, la masculinidad, lo que creo yo, con respecto a la hinchada futbolera, es muy distinta. Viste que hablan de una sola masculinidad. Me parece que es muy distinta a lo que se habla en el círculo del rugby. Por ejemplo, en el libro cuentan que ellos son como que se cuidan mucho la piel, que está el bronceado, el tema de andar bien perfumado, de bla, 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 bla. Y creo que, y yo creo que pasa también con el tema hinchada del rugby, y creo que es totalmente diferente con el fútbol. Está bien, los futbolistas tratan de estar perfumados, bien vestidos, no sé qué,
pero es otra cosa. El barra brava tiene que ser gordo para ser el capo de la barra. Y creo que en el rugby no, o sea, es como que es raro que veas a alguien que no está bien físicamente. Claro, que no es un cuerpo hegemónico. Sí, está bien esa observación que haces. Yo lo decía más en términos de el lugar que ocupa la violencia. Es decir, que la relación se establece y se legitima a través de la violencia. Y siempre esa lógica de la violencia tiene que ver con la idea del sometimiento, ¿sí? Digamos, todos hemos estado en la cancha, y digo todos porque digamos, apelo también principalmente a los varones que estamos en esta reunión, y hemos cantado a esos putos los vamos a coger, digamos, ese tipo de expresiones que salen como, bueno, es la cancha, es lo natural, qué sé yo. No, pero no hay ninguna reflexión sobre eso de, bueno, a ese puto lo vamos a coger, eso no nos hace putos, qué onda? Y justamente, digamos, en esta lógica de que si uno lo analiza, es porque la idea de puto tiene que ver, no tiene que ver con la relación homosexual, sino con la relación de sometimiento, ¿sí? Puto es el que es penetrado, puto es el que es sometido, ¿sí? Esa es la lógica. Y bueno, justamente me parece que es importante unir unos cabos de clases anteriores, porque nosotros trabajamos sobre la idea del proceso civilizatorio, y lo que vimos ahí con Norbert Elias es que la cultura se constituye en torno a la violencia, ¿sí? Quien detenta el poder de la violencia, quien tiene la posibilidad de someterte, de prisionalizarte o de cualquier tipo de acción, es quien, digamos, es quien constituye la guía de la sociedad de alguna manera. Bueno, esta idea de que la violencia es constitutiva de la sociedad, ¿sí? Digamos, porque justamente uno de los problemas que tenemos es que pensamos que cuando hay un fenómeno de violencia esto es algo raro de la sociedad. No, es lo que la constituye. La violencia es lo que constituye a la sociedad. Después establecemos marcos, acuerdos, sobre los cuales se permite la violencia en determinado ámbito, hasta ahí, hasta dónde, cómo. Digamos, esos son acuerdos sociales que vamos estableciendo. Pero la violencia está en el centro de nuestra sociedad. Y justamente uno de los problemas que siempre tenemos es que cuando aparece, cuando emerge, tratamos de pensar, digamos, fíjense el ejemplo fisiológico que decíamos antes, es el cáncer de la violencia. Es un tumor que hay que extirpar. Así como esta cosa es algo extraño en nuestro cuerpo que tiene que ser sacado, en nuestro cuerpo social, pero que tiene que ser sacado. Y bueno, y justamente cuando pasan estas cosas, lo que vemos es, digamos, el emergente de la sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad se ha constituido sobre la violencia, la sociedad occidental se constituyó sobre la violencia, y nuestra América Latina se constituyó desde la colonización, ¿sí? Los blancos que vinieron a colonizar a los negros, o vinieron a colonizar a los mulatos, digamos, la acción de la colonización. Eso es digamos, la cultura en el sentido de que, en el que se ha constituido nuestra sociedad, ¿sí? Eso justamente, bueno, digamos, es la historia de la humanidad de alguna manera, pero fíjense, digamos, para mí lo interesante de lo que se puede trazar en estas líneas es que cómo a partir de un caso nosotros podemos explicar la historia de la humanidad, ¿sí? Esa es la lógica como que permite que las ciencias sociales también aporten respuestas a una situación, a un mundo tan complejo, porque imagínense la diversidad, cómo hace uno para poder dar una explicación. Pero bueno, en estos casos particulares se pueden encontrar muchos de estos elementos que justamente constituyen a lo que es a las masculinidades. Ustedes por ahí decían, creo que Camila, digamos, sobre esta cuestión de ese pacto de silencio y demás. Bueno, eso es algo que se plantea bastante en los estudios de masculinidades con respecto a los pactos masculinos, ¿sí? Los pactos masculinos son pactos muy cerrados, que como decíamos hoy, digamos, decíamos, lo difícil que es acceder a las clases altas, y bueno, también es difícil para las mujeres acceder a esos pactos masculinos, y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que poner en tensión, ¿sí? Digamos, como varones, digamos, esa es la tensión que tenemos que establecer con nuestros propios pares, y con nosotros mismos, por supuesto, porque digamos, hay una cuestión ahí que para mí es clave, que es cuando comprendemos la masculinidad, cuando comprendemos de qué se trata ese fenómeno de dominación de los hombres sobre las mujeres, automáticamente nosotros tenemos una etnografía hecha, porque nosotros lo hemos vivido, lo conocemos, sabemos perfectamente cómo opera esa violencia, cómo opera la violencia hacia las mujeres, cómo opera la violencia entre nosotros, entre los propios varones. Eso, digamos, no hay nadie, digamos,
nosotros conocemos de adentro el patriarcado. Entonces, esa es la lógica, digamos, en ese sentido es que tenemos que pensar también las masculinidades, porque, digamos, Archetti escribió en el 90, entre sus primeras obras, un libro que se llama Masculinidades, y que se dedica, digamos, no es un libro más conocido, pero es una investigación que hace antes de morir. Y ese libro ya está planteando ahí, digamos, cómo nuestra idea de nación se construyó desde los varones. Se construyó con Fangio, con Maradona, con Monzón, digamos, y toda esa, digamos, toda esa historia que se ha narrado en el deporte ha sido en torno a la masculinidad. Identificar estas cuestiones es lo que nos va a permitir, comprender la época que nos toca vivir. Eso me parece que es importante también para todos, comprender que estamos ante una situación donde el patriarcado no tiene escapatoria, no tiene salida, y bueno, nada, lograr hacer periodismo desde ahí les va a permitir construir otras respuestas, que para mí eso es lo que, bueno, eso es lo que los va a motivar y las va a motivar a ser grandes periodistas, que es lo que hay que hacer. Bueno, se nos termina el tiempo. Si les parece, nos vemos en 15 días. ¿Sí? Ahí copié lo del chat y después les damos respuesta a cada uno. Bueno. Gracias, Pablo. Miren Carmel. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Está buena, está Gracias. buena. Gracias. Nos vemos.